Limpia más rápido. La bota de Ricardo Bravo impactó contra la espalda de Esteban Lira, enviando al pastelero de mantenimiento de 60 años a tambalearse sobre el suelo enlosado de la cocina. El trapeador de vapor se le escapó de las manos mientras 20 estudiantes adinerados de la Academia Culinaria Fuego Fuerte observaban en un silencio atónito. Tal vez si pasaras menos tiempo mirando chefs reales y más tiempo haciendo tu trabajo, estas superficies de mármol en realidad estarían limpias. Ricardo se burló, pisoteando a Esteban como si fuera escombro culinario. Esteban se incorporó lentamente, su uniforme empapado. Sus manos curtidas temblaban, no de miedo, sino de algo completamente distinto, algo que Ricardo Bravo no tenía ni idea de que estaba despertando. Los estudiantes se movieron incómodamente. Carla Romero, la gerente de la academia, miró hacia otro lado, pero los ojos de Esteban contenían 20 años de conocimiento secreto que podrían acabar con la carrera de Ricardo en menos de 10 segundos. Ricardo pateó el cubo de limpieza, y el agua sucia le cayó en cascada sobre las botas de Esteban. Ahí tienes algo de suciedad de verdad para limpiar. ¿Alguna vez te han subestimado tanto que la gente olvidó que podría ser peligroso? Esteban Lira había sido invisible durante 3 años. Todas las noches, a las 6 de la tarde en punto, se deslizaba por la entrada trasera de la Academia Fuego Fuerte con su carro de limpieza, volviéndose parte del fondo como el equipamiento de cobre y carteles motivacionales que cubrían las paredes. La academia ocupaba un terreno privilegiado en el distrito de lujo de la ciudad. Sus ventanales de piso a techo daban al exclusivo paseo. El acero inoxidable y el mármol negro dominaban la paleta de colores. Desde el horno de convección de calidad profesional hasta las filas de batidoras industriales que colgaban como centinelas cromados, todo gritaba dinero y exclusividad. Ricardo Bravo poseía el 30% de este imperio. A los 35 años, había forjado su reputación entrenando a ejecutivos tecnológicos de élite, celebridades de redes sociales. Su cuenta de Instagram mostró videos destacados de emplatados devastadores y citas motivacionales sobre la mentalidad del chef alfa. El hombre que nunca había triunfado en la alta cocina había encontrado su trono como rey de los aficionados adinerados. Pero el reino de Ricardo tenía un problema que él desconocía. Esteban continuó con su rutina de limpieza con precisión metódica, vaciando los contenedores de sobras y pulido los utensilios mientras los monitores del vestíbulo reproducían imágenes de seguridad de los simulacros de clase del día. Sus ojos oscuros absorbieron cada técnica, cada error, cada momento de mala instrucción que los clientes de Ricardo aceptaban como un evangelio. Lo que Ricardo no sabía era que Esteban Lira tenía medallas de oro culinarias acumulando polvo en un almacén al otro lado de la ciudad. 2 décadas de pastelería clásica, entrenamiento en cocinas militares y competencias gastronómicas condensadas en un hombre que ahora empujaba un trapeador por $12 la hora para mantener comida en la mesa para su hija de 16 años, Sofía. El estrecho apartamento de Esteban estaba a 15 minutos en coche de la academia, donde Sofía esperaba cada noche con libros de contabilidad repartidos por la mesa. Había dejado de preguntar por qué su padre aceptaba un trabajo en el turno de noche que pagaba tan poco. Las facturas médicas de su madre le habían enseñado a no cuestionar su supervivencia. El chef Arturo, el mentor hispano mayor de la academia, había empezado a notar cosas. La forma en que Esteban corregía instintivamente su postura al batir cuando veía demostraciones de glaseado. Como sus manos inconscientemente formaban posiciones de pinza perfectas mientras limpiaba cuchillos. Arturo había sido chef durante 25 años. Reconoció la memoria de sabor cuando la vio. Carla Romero, la gerente, mantuvo las quejas de acoso de Ricardo en un archivador cerrado y en secreto. Otros 3 empleados de minorías habían renunciado en los últimos 2 años, alegando un ambiente de trabajo tóxico. Pero Esteban necesitaba este trabajo. Sofía necesitaba este trabajo. Así que absorbió las humillaciones diarias de Ricardo como golpes a la moral, manteniéndose de pie por pura fuerza de voluntad. El alumno estrella de Ricardo fue Felipe Guzmán, un joven influencer de 21 años cuyo padre pagó extra por sesiones de coaching privadas. Felipe tenía talento natural,
pero pésimos instintos de mezcla. Un defecto que Ricardo no lograba abordar constantemente porque su propia técnica de glaseado era fundamentalmente defectuosa. Cada noche, Esteban vio a Ricardo enseñar combinaciones de sabores incorrectas, amasado inadecuado, puntos de cocción peligrosos que harían que estos chicos fueran expulsados en concursos reales. Una parte de él quería hablar. La mayor parte sabía que traicionar a Ricardo Bravo significaba perder todo lo que él y Sofía tenían. Pero en las tranquilas horas posteriores a la medianoche, cuando el gimnasio era solo suyo y de las cámaras de vigilancia, Esteban a veces se olvidaba de sí mismo. Su reflejo en el espejo se veían destellos del maestro pastelero que solía ser. Glaseados afilados lanzados a las sombras, mezclas perfectas fluyendo como poesía de memoria muscular. Esos fueron los momentos en que Esteban Lira recordó que era peligroso, y Ricardo Bravo no tenía idea de lo que venía. Felipe Guzmán se topó con la Academia Fuego Fuerte a las 6:45 de la tarde con una quemadura de azúcar y el ego herido. Un joven pastelero de 21 años acababa de perder su torneo amateur de forma devastadora. Sometido en el primer asalto por un pastelero de la mitad de su tamaño, usando un glaseado de terciopelo básico que Ricardo le había enseñado a defender incorrectamente. «No es tu culpa», Ricardo le ladró a su alumno premiado, paseándose como un animal enjaulado frente a los espejos. «Estos cocineros callejeros cocinan sucio. Ellos no siguen las técnicas adecuadas que enseñamos aquí». Esteban continuó fregando cerca del estante de especias, pero sus manos apretaron el mango. Había visto a Ricardo enseñarle a Felipe esa misma defensa defectuosa durante meses, con el punto de fusión demasiado alto y los tiempos de batido demasiado anchos, dejando su merengue expuesto como una invitación a cenar. El problema es que estos fanfarrones aprenden a cocinar en cocinas viejas donde todo vale, continuó Ricardo, alzando la voz. No respetan el arte. Simplemente se lanzan con fuerza bruta y esperan que algo impacte. No es alta cocina de verdad. Felipe asintió con tristeza, creyéndose cada palabra. Esteban apretó la mandíbula mientras se movía más cerca, aparentemente para limpiar alrededor de las batidoras pesadas. Por eso la técnica siempre supera a la fuerza bruta. Fuerza, anunció Ricardo, demostrando la misma defensa incorrecta del glaseado de terciopelo que había hecho que Felipe se sometiera. ¿Ves cómo mantengo el punto de ebullición alto y los brazos abiertos? Esa es la postura correcta. No, susurró Esteban, y las palabras se le escaparon sin que pudiera detenerlo. Ricardo se quedó paralizado en medio de la manifestación. La academia quedó en silencio, salvo por el zumbido del aire acondicionado. Esteban se dio cuenta de que todos lo miraban. Felipe, los estudiantes de la tarde, Carla Romero desde detrás del mostrador. Había cruzado una línea que no podía cruzar. Nada, señor. Lo siento. Esteban volvió a fregar, pero Ricardo no iba a dejarlo pasar. No. Por favor. El chico de la limpieza quiere enseñar la técnica ahora. La voz de Ricardo resumaba con descendencia. ¿Crees que mover un trapeador te califica para preparar pasteles de campeonato? Esteban mantuvo la mirada baja, pero Ricardo se acercó, invadiendo su espacio personal. Dije, acabas de intentar corregir mi instrucción. Los otros estudiantes se reunieron como lobos, sintiendo sangre. Felipe miró confundido y avergonzado. Carla Romero tomó su teléfono y reconoció las señales de una situación que se está agravando. Respóndeme cuando te hablo, exigió Ricardo. Esteban finalmente levantó la vista. Miró a Ricardo a los ojos con calma. Le estás enseñando mal. Esa defensa lo lastimará. La sala estalló en murmullos. El rostro de Ricardo se sonrojó de vergüenza y rabia. Acababa de ser desafiado públicamente por el servicio frente a clientes que pagaban, que esperaban que él fuera la autoridad indiscutible. Error. Ricardo se rió, pero no había humor en ello. 20 años de entrenamiento y crees que sabes más. Sé que mantener la temperatura demasiado alta durante un glaseado es un suicidio, dijo Esteban en voz baja. La humillación de Ricardo fue total. Sus alumnos lo miraban de otra manera,
con preguntas formándose en sus ojos. Él necesitaba destruir este desafío de inmediato y para siempre. Bien, muéstranos tu técnica experta. Ricardo señaló la batidora industrial. Demuestra la forma correcta para la clase. Esteban negó con la cabeza. Acabo de limpiar aquí. Te ordeno que me lo demuestres. A menos que admitas que no sabes de qué hablas. La trampa fue perfecta. Niégate y parecerás un fraude. Cumplir y rebelarse. Esteban miró alrededor de la habitación y vio el rostro confundido de Felipe. Ante la expresión preocupada de Carla al ver a los estudiantes con sus teléfonos, caminó hacia la batidora y dejó caer su trapeador. Lo que sucedió después lo cambiaría todo. La primera combinación de glaseado de Esteban fluyó como el agua. Un batido perfecto, una secuencia de doblado que hizo que el merengue de 100 libras retrocediera 3 pies. La cuchara de prueba crujió bajo el impacto. Su juego de manos era perfecto, su forma impecable. La segunda combinación casi arrancó la batidora de su soporte. Un silencio sepulcral llenó la academia. Ricardo se quedó boquiabierto. Los ojos de Felipe se abrieron de par en par al reconocerlo. Así batían los verdaderos maestros. Esteban retrocedió un paso, inmediatamente lamentando su decisión. La cara de Ricardo había pasado de roja a púrpura, su humillación completa y pública. «Nunca me faltes el respeto en mi propio salón otra vez», susurró Ricardo, con la voz temblorosa de rabia. «O estarás buscando un nuevo turno mañana». Pero ambos sabían que el daño ya estaba hecho. Los estudiantes habían visto algo que atormentaría las pesadillas de Ricardo. Prueba de que el chico de la limpieza sabía más sobre alta pastelería que su costoso instructor. Ricardo Bravo pasó toda la noche investigando a Esteban Lira en todas las bases de datos culinarias a las que pudo acceder. Al amanecer, había encontrado fragmentos de una historia que le heló la sangre, récords de concursos regionales, documentación del servicio militar como cocinero de combate y recortes de periódicos de hace 20 años que muestran a un joven campeón del Trofeo de Oro que se parecía exactamente a su conserje. Pero en lugar de ceder, el frágil ego de Ricardo redobló su apuesta por la destrucción. La primera semana comenzó con humillación sistemática. Ricardo comenzó a programar limpiezas de emergencia durante las horas pico de clase, lo que obligó a Esteban a trapear los espacios activos. Los estudiantes sudaban y manipulaban alimentos en los pisos que Esteban acababa de limpiar, y Ricardo se paraba sobre él, con los brazos cruzados, asegurando la máxima degradación. «Cuidado con el horno, muchacho», anunciaba Ricardo en voz alta. «No podemos permitirnos romper nada caro». La palabra chico se convirtió en el arma favorita de Ricardo, entregada con el énfasis justo para incomodar a todos, pero no lo suficiente como para provocar quejas oficiales. Carla Romero observaba desde la recepción, tomando notas. Esperaba que nunca necesitara usarla. Esteban lo soportó con la paciencia de quien ha sobrevivido a cosas peores. Sofía necesitaba su colegiatura. El alquiler vencía en 10 días. El orgullo era un lujo que no podía permitirse. Pero Ricardo no se conformaba con sufrir en silencio. Necesitaba dominio total. Todas las mañanas, Ricardo llegaba temprano para inspeccionar la limpieza nocturna de Esteban, encontrando fallas en las superficies impecables. «Este espejo tiene vetas», anunciaba, señalando un defecto invisible. «Hazlo de nuevo». Esteban limpiaba la misma superficie 3 veces mientras Ricardo observaba con satisfacción. La degradación se convirtió en un ritual diario. Ricardo programaba sus pausas de café para coincidir con la presencia de Esteban, lo que le permitía lanzar nuevos insultos sobre conocer su posición y aceptar la realidad. Otros chefs comenzaron a evitar los enfrentamientos, reacios a presenciar la destrucción sistemática de la dignidad de un hombre. La segunda semana trajo consigo la guerra mediática. Ricardo había encontrado esos viejos artículos de periódico y comenzó a compartirlos con su círculo íntimo, tejiendo una narrativa sobre un chef fracasado que nunca llegó a ser nada. «¿Sabías que nuestro empleado de mantenimiento solía creerse un maestro de cocina?», anunció Ricardo durante una sesión de catá, lo suficientemente alto como para que Esteban pudiera oír.
Trofeo de oro, al parecer. Mira cómo quedó. Felipe Guzmán se removió incómodo. Había estado observando los movimientos de Esteban desde el incidente de la batidora, reconociendo algo que su instructor claramente no entendía. La forma en que Esteban cambiaba inconscientemente su peso al ver demostraciones de glaseado. Como sus manos formaron posiciones de guardia perfectas mientras limpiaba el equipo. Las publicaciones de Ricardo en las redes sociales se volvieron cada vez más directas. Fotos del ambiente de entrenamiento profesional de la academia siempre parecían tener a Esteban en el fondo, generalmente inclinado limpiando algo, con subtítulos sobre conocer tu lugar y mantenerte humilde. Sus seguidores lo devoraron, compartiendo memes sobre conserjes ambiciosos y sueños versus realidad. Desde la perspectiva de Ricardo, esto no era crueldad. Era dominio necesario. Toda su identidad giraba en torno a ser el chef alfa de la Academia Fuego Fuerte. Todo estudiante que cruzaba esas puertas necesitaba verlo como la autoridad indiscutible. Un conserje que podía hacer mejores crepes que él representaba una amenaza existencial que debía eliminarse. El acoso se intensificaba a diario. Ricardo, sin querer, pateaba cajas de ingredientes en el camino de Esteban, lo que lo obligaba a limpiar obstáculos. Programaba sus sesiones de degustación más ruidosas exactamente cuando Esteban necesitaba limpiar las áreas cercanas, asegurando la máxima disrupción. Invitaba a los estudiantes a contar chistes sobre empleados ambiciosos mientras Esteban trabajaba dentro del alcance del oído, su risa nerviosa cortaba como cuchillos. Ricardo comenzó a traer a Esteban en demostraciones como utilería. «¿Ves cómo un verdadero chef mantiene la distancia?», decía. Empujaba a Esteban hacia atrás mientras le explicaba la técnica. Algunos creen que observar los convierte en expertos. Los estudiantes rieron incómodos mientras Esteban intentaba estabilizarse, sin responder nunca a las provocaciones. La tercera semana marcó el punto de inflexión que Ricardo había estado construyendo. Esteban, sujeta las bandejas para la demostración. Ricardo ordenó durante una ajetreada sesión vespertina. No fue una petición. Esteban levantó la vista de la organización del equipo. «No estoy entrenado para eso, señor. Usted parecía bastante seguro de la técnica la semana pasada. Sujete las bandejas». 20 estudiantes formaron un círculo mientras Esteban recogía a regañadientes los guantes de enfoque. Ricardo comenzó con combinaciones de luces, presumiendo para su audiencia, pero poco a poco sus golpes de mano se hicieron más fuertes, poniendo a prueba la tolerancia de Esteban por el dolor y la humillación. «¿Ves cómo apunto a ángulos específicos?», Ricardo les explicó a sus alumnos mientras lanzaba golpes cada vez más feroces a las bandejas acolchadas de Esteban. Un verdadero chef adapta la potencia a la situación. Esteban absorbió cada impacto sin queja. Su entrenamiento militar mantenía su rostro neutral incluso cuando le empezaban a doler las manos. Pero Ricardo no había terminado. Empezó lanzando combinaciones que fallaban intencionalmente las bandejas, rozando los antebrazos y hombros de Esteban. «Uy», Ricardo diría con fingida preocupación. «Mejores reflejos la próxima vez». El golpe accidental al hombro izquierdo lesionado de Esteban, una vieja herida militar de la que Ricardo se había enterado de alguna manera, le envió rayos de dolor en el brazo. Esteban dejó caer las bandejas y casi tomó represalias antes de contenerse. Su mano derecha formó un puño antes de abrirla a la fuerza. «Eso es, bien. Aléjate como siempre lo haces», gritó Ricardo mientras Esteban se acercaba a su espalda, masajeándose el hombro. «Al menos sabes cuál es tu lugar». Pero el golpe maestro de Ricardo llegó ese fin de semana. Las imágenes de seguridad que mostraban la demostración de Esteban con la batidora pesada aparecieron en el canal de Ricardo con la leyenda: «Cuando la ayuda cree que puede cocinar #conoce tu lugar, #humildad, #fuego fuerte». El video explotó en redes sociales. En cuestión de horas, tenía miles de visualizaciones y cientos de comentarios, la mayoría de ellos feos, clasistas y exactamente lo que Ricardo había esperado. «Limítate a fregar», decía un comentario con 50 me gusta. «El chico de la limpieza piensa que es Gordon Ramsay», rió otro.
Sofía encontró el video ese domingo por la noche. Su padre la descubrió llorando en su habitación, con el teléfono en las manos, leyendo los comentarios que lo llamaban todo menos humano. «Papá, ¿por qué no te defiendes?», susurró. Esteban no tenía respuesta. No le rompería más el corazón. El chef Arturo encontró a Esteban en el armario de suministros ese lunes por la noche, sentado entre los productos de limpieza con la cabeza entre las manos. «Vi el video», dijo Arturo en voz baja. Esteban no levantó la vista. «Necesito este trabajo. Ese hombre te va a destruir si no puedo contraatacar». Sofía comienza a procesar solicitudes para la universidad del año. Ella necesita. «Él está planeando despedirte de todos modos», Arturo interrumpió. «Escuché hablando con Carla. Busca un reemplazo». Esteban finalmente levantó la vista. Por primera vez, Arturo vio allí algo más que resignación. Algo peligroso estaba despertando. El reloj de la cocina marcaba las 2:17 de la mañana, cuando Esteban finalmente se permitió dejar de fingir. El último del personal de la noche se había ido a casa hacía horas, dejándolo solo con los fantasmas de su antiguo yo y las cámaras de seguridad que lo habían convertido en testigos involuntarios de la campaña de humillación de Ricardo. Esteban caminó hacia la batidora pesada que había traicionado su secreto 3 semanas antes. Su carrito de limpieza estaba abandonado junto a la pared. Mientras desenvolvía lentamente los guantes de chef que había escondido debajo de las toallas de papel industriales, viejas tiras de cuero desgastadas y suaves por décadas de entrenamiento, los únicos vestigios de sus días de gloria que nunca había podido desechar. La primera combinación de pastelería fluyó como la memoria muscular que despierta de un largo sueño. Doblado, batido, glaseado, punto de ebullición, cada golpe aterrizando con la precisión de un cirujano y el poder de un mazo. La batidora se balanceó bajo impactos que habrían impresionado a los chefs profesionales si alguno hubiera estado observando. Pero el chef Arturo estaba observando. El chef de 60 años había regresado a recoger las llaves de su coche olvidadas y descubrió algo extraordinario a través de las puertas de cristal de la cocina. Esteban Lira no solo estaba batiendo. Estaba demostrando 20 años de conocimiento acumulado en cada movimiento. Juego de manos perfecto, combinaciones impecables, patrones de sabor que hablaban de un entrenamiento de nivel de campeonato. Arturo entró silenciosamente, sus llaves se olvidaron mientras Esteban pasaba a movimientos de emplatado contra un oponente imaginario. El cuerpo del pastelero de mantenimiento se movía con inteligencia fluida, mostrando una memoria muscular que no se podía falsificar ni aprender en videos de YouTube. «¡Mierda!», susurró Arturo. Esteban se giró, atrapado en el acto de ser el mismo. Por un momento, ambos hombres se quedaron congelados en la luz fluorescente. Silencio encendido. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Arturo simplemente. «Campeón regional del Trofeo de Oro entre 2003 y 2007», dijo Esteban en voz baja, quitándose los guantes de las manos. «Instructor de cocina militar durante 8 años después de eso. Entrenó en alta cocina durante 15 años. En total». Arturo meneó la cabeza con asombro. Ricardo Bravo lleva 3 años enseñando técnicas incorrectas a estudiantes que pagan. ¿Lo has visto hacerlo? ¿Por cuánto tiempo? Todas las noches. La voz de Esteban transmitía el peso de la frustración reprimida. Sus posiciones defensivas son basura. Su trabajo combinado crea oportunidades que harían que estos chicos murieran en concursos reales. Pero necesito este trabajo. No, ya no. Ya no. La expresión de Arturo se había endurecido con determinación. Hoy oí a Ricardo hablando con Carla. Está entrevistando a reemplazos de limpieza la semana que viene. Te irás, ya sea que te defiendas o no. Las palabras impactaron a Esteban como golpes físicos. Su estrategia de supervivencia cuidadosamente elaborada se desmoronaba a pesar de su sumisión al abuso de Ricardo. 3 años de orgullo reprimido, soportados, humillación y sufrimiento silencioso, todo para nada. «Hay algo más», continuó Arturo. «El dueño de la academia está investigando la conducta de Ricardo.
Demasiadas quejas del personal y los estudiantes sobre su comportamiento. Carla había estado documentándolo todo, construyendo un caso. Esteban se desplomó contra la batidora pesada. Las solicitudes de Sofía para la universidad vencen en 6 meses. No puedo permitirme estar desempleado. Escúchame con atención, dijo Arturo, acercándose. Ricardo está planeando algo grande para deshacerse de ti para siempre. Lo escuché hablando por teléfono con alguien, hablando de resolver esto de una vez por todas. No solo te va a despedir, sino que va a destruir tu reputación para que no puedas encontrar trabajo en ningún lugar. El chef mayor hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Pero qué pasa si nos volvemos? ¿Qué pasaría si, en lugar de ser su víctima, te convirtieras en la persona que expuso ese tipo de hombre es realmente? Esteban levantó la vista y vio algo que no había visto en los ojos de Arturo en años. Respeto. Ni lástima, ni compasión, sino respeto genuino por lo que era capaz de hacer. ¿Qué sugieres? Un desafío culinario formal. Maestro contra maestro. Lo retas públicamente. Exige que te enfrente en el horno para resolver esto como chefs, en lugar de esconderse tras su posición de poder. Esteban negó con la cabeza. Nunca estará de acuerdo con eso. Lo harás si lo haces bien. Toda la imagen de Ricardo se basa en ser el tipo más duro de la sala. Si lo desafías públicamente frente a sus estudiantes y seguidores en redes sociales, su ego no le falla. Arturo sacó su teléfono y mostró la última publicación de Ricardo en Instagram. Otro video burlón que presenta imágenes de seguridad de Esteban limpiando con la leyenda: algunas personas simplemente no pueden aceptar sus limitaciones. Lo desafías en la sección de comentarios de esta publicación. Hazlo sobre respeto y dignidad. Oblígalo a aceptar o a parecer un cobarde ante todos los que importan en su negocio. Esteban miró fijamente la pantalla del teléfono, leyendo las docenas de comentarios clasistas debajo de la publicación de Ricardo. Las lágrimas que sintió Sofía al encontrar el video original le vinieron a la mente. ¿Y si pierdo? No lo harás, dijo Arturo con tranquila seguridad. He estado entrenando chefs durante 30 años. Ricardo Bravo es un aficionado regional con buenas habilidades de marketing. Eres un asesino entrenado que se ha estado conteniendo porque eres un buen ser humano. Esteban volvió a envolver sus manos lentamente, la memoria muscular guiando el ritual familiar. Por primera vez en 3 años, se sintió el mismo de nuevo. ¿Qué propones exactamente? El comentario apareció en el Instagram de Ricardo a las 3:47 de la mañana, simple y directo. ¿Quieres resolver esto como chefs? Te reto a enfrentarte a mí en el horno. El ganador se lo lleva todo. El perdedor abandona la academia, fuego fuerte para siempre. A menos que tengas miedo de cocinar contra alguien que podría superarte. Esteban Lira. Por la mañana, el comentario recibió cientos de me gusta y respuestas. Los seguidores de Ricardo lo etiquetaban sin parar, exigiendo una respuesta. Su imagen cuidadosamente cultivada como el chef alfa de la academia estaba siendo cuestionada públicamente, y su silencio comenzaba a parecer cobarde. Ricardo llegó a la Academia Fuego Fuerte ese martes por la tarde para encontrar a sus estudiantes llenos de emoción. La noticia se había extendido más allá de las redes sociales. Los foros locales de competencias gastronómicas estaban discutiendo el desafío. Los sitios de apuestas culinarias estaban tomando probabilidades y los cocineros aficionados planeaban asistir a lo que todos llamaban la competencia amateur más esperada del año. ¿Realmente vas a competir contra el chico de mantenimiento?, preguntó Felipe Guzmán, con una curiosidad genuina que reemplazó su habitual indiferencia. El ego de Ricardo tomó la decisión por él. Dar marcha atrás destruiría su reputación para siempre. Ganar consolidaría su dominio para siempre. El viernes por la noche, después del horario habitual, Ricardo anunció a la multitud reunida: desde que Esteban quiere avergonzarse públicamente, le daré la oportunidad. La noticia se corrió como la pólvora. Para el miércoles, la academia recibía llamadas de blogueros de comida locales y aficionados culinarios.
Karla Romero tuvo que implementar un sistema de reservas para ver la competencia los viernes por la noche con más de 200 personas solicitando acceso para verla. Ricardo pasó la semana entrenando más duro que en años, convencido de que se estaba preparando para destruir un aspirante delirante. Sus historias de Instagram mostraban intensas sesiones de glaseado con subtítulos como preparándose para enseñar algunas lecciones difíciles y verificación de la realidad entrante. Esteban entrenaba en secreto. Arturo llegaba temprano cada mañana para abrir la cocina para sesiones privadas, observando con asombro cómo Esteban demostraba habilidades que la mayoría de los chefs profesionales envidiarían. Sus combinaciones eran quirúrgicas, su trabajo defensivo era impecable y su acondicionamiento sugería que nunca había detenido el entrenamiento. El viernes por la noche, la Academia Fuego Fuerte se transformó en un coliseo culinario. Los teléfonos estaban por todas partes. Las transmisiones en vivo se transmitían a miles de espectadores y se habían formado grupos de apuestas entre los espectadores. Ricardo fingió para las cámaras, batiendo su sombra y hablando mal a su audiencia en línea. Esteban entró silenciosamente por la puerta trasera, vestido con pantalones cortos negros y guantes de chef sencillos. Sin fanfarrias, sin espectáculo, solo un hombre preparándose para hacer lo que había nacido para ello. El ring improvisado no era más que límites marcados con cinta adhesiva en el piso principal de la cocina, pero el ambiente era eléctrico. Arturo sirvió como esquina de Esteban, mientras Ricardo eligió a Felipe Guzmán para que se encargara de sus tareas en la esquina. 3 asaltos de 3 minutos o hasta que alguien no pueda continuar, anunció Karla Romero, haciendo de árbitro renuente. Toquen los guantes y manténganlo limpio. Ricardo saltaba de puntillas, con los músculos contraídos por el calentamiento, hablando constantemente para enmascarar su creciente nerviosismo. Espero que estés listo para esto, chico de la limpieza. Es hora de aprender tu lugar de una vez por todas. Esteban permaneció completamente quieto, respirando lentamente, sus ojos oscuros enfocados con intensidad láser. Cuando Ricardo extendió sus guantes para el toque tradicional, Esteban los recibió con un toque silencioso de respeto. La campana de apertura no era una campana en absoluto, solo la voz de Karla diciendo, «a cocinar». Ricardo se abalanzó de inmediato, lanzando golpes de manos salvajes diseñados para terminar la competencia rápida y brutalmente. Quería un postre espectacular que se volviera viral por todas las razones correctas. Pero Esteban no estaba allí. El primer golpe falló por centímetros mientras Esteban se deslizó hacia la derecha con un movimiento mínimo. El segundo golpe solo atrapó aire mientras Esteban se agachaba suavemente. El tercer intento de Ricardo, un glaseado con efecto, pasó sin hacer daño sobre la cabeza de Esteban mientras él entraba en el arca. La emoción de la multitud se transformó en confusión. ¿Dónde estaba la delicia que les prometieron? ¿Por qué el chico de la limpieza no se defendía? Esteban pasó todo el primer asalto haciendo quedar mal a Ricardo. Cada ataque fue esquivado, bloqueado o evitado con el tipo de dominio defensivo que proviene de 2 décadas de entrenamiento superior. Lanzó exactamente 3 movimientos ligeros que hicieron que la cabeza de Ricardo se echara hacia atrás y le recordaron que lo estaban tomando el pelo. Ricardo regresó a su rincón, respirando con dificultad, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la vergüenza. ¿Por qué no cocina?, le preguntó a Felipe con un jadeo. Tal vez porque no lo necesita, respondió Felipe en voz baja, reconociendo algo que su instructor claramente no entendía. El segundo asalto comenzó con Ricardo intentando ser más táctico, pero su técnica se derrumbó bajo la presión. Esteban comenzó a lanzar combinaciones ahora, sin lastimar, pero para educar. Un doblado de masa perfecto que atrapó a Ricardo limpio. Un glaseado al cuerpo que lo dobló. Un golpe de espátula que le hizo girar la cabeza hacia atrás y le hizo volar el sombrero de chef. La multitud estaba de pie. Los teléfonos capturaron cada momento mientras Ricardo Bravo, el supuesto chef alfa de la academia, fue desmantelado sistemáticamente por un hombre al que había llamado simplemente la ayuda. Esto no es una competencia, le susurró Arturo a Esteban entre asaltos. Esto es una clínica. El tercer asalto nunca llegó a empezar.
Ricardo salió desesperado, dando todo lo que tenía. Había realizado combinaciones salvajes e incontroladas. Su forma había desaparecido por completo, su defensa era inexistente. Esteban había visto suficiente. Ricardo cargó hacia adelante con un glaseado telegrafiado, poniendo todo su peso en un movimiento que habría noqueado a un aficionado. Esteban entró en el golpe, su mano izquierda se elevó en un gancho perfecto que atrapó a Ricardo en la punta de su mandíbula con precisión quirúrgica. El sonido era como un cuchillo golpeando una tabla. Ricardo se desplomó al suelo al instante, su cuerpo quedó completamente inerte antes de tocar las colchonetas. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de docenas de teléfonos capturando el momento que definiría el futuro de ambos hombres. Esteban inmediatamente cayó sobre una rodilla junto a Ricardo, comprobando su pulso y respiración con la profesionalidad de alguien entrenado en medicina de combate. ¿Estás bien?, preguntó Esteban en voz baja. Había genuina preocupación en su voz. Ricardo asintió débilmente, su orgullo más herido que su mandíbula. La multitud estalló en vítores y aplausos al comprenderlo. Acababan de presenciar algo extraordinario. En cuestión de minutos, los videos se subieron a todas las redes sociales. La justicia para Esteban se volvió tendencia en cuestión de una hora. Chefs profesionales y mentores culinarios compartieron las imágenes con comentarios sobre la técnica perfecta de Esteban y su increíble moderación. La reputación de Ricardo Bravo no solo se vio afectada, quedó completamente destruida en menos de 10 segundos de una verdadera competencia. Pero mientras Esteban ayudaba a su antiguo torturador a ponerse de pie, mostrando la clase que Ricardo nunca había poseído, ninguno de los dos se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. Ricardo Bravo se despertó el sábado por la mañana y descubrió que su mundo se había acabado de la noche a la mañana. El video de su derrota había explotado en todas las plataformas. El hashtag #Justicia para Esteban fue tendencia mundial con más de 2 millones de visitas y en aumento. Chefs de renombre compartieron el clip con subtítulos como "Técnica perfecta, así se hornea un líder". Pero la humillación de Ricardo apenas comenzaba. Su primera llamada fue a su abogado, Roberto Dávila, un abogado costoso que se especializaba en convertir pérdidas en demandas. «Necesito verte inmediatamente», dijo Ricardo, con la mandíbula todavía dolorida por el gancho izquierdo quirúrgico de Esteban. «Voy a presentar cargos por asalto». El lunes por la mañana, Ricardo se había transformado del abusador derrotado en víctima de violencia no provocada. Dávila elaboró una narrativa que retrataba a Esteban como un empleado inestable que había tendido una emboscada a su supervisor durante lo que Ricardo afirmó que se suponía que era una demostración de entrenamiento ligera. «Mi cliente temía por su seguridad», Dávila anunció a la afiliada local de noticias esa noche. El señor Lira usó fuerza de nivel profesional contra un chef aficionado que simplemente intentaba ayudarlo a superar sus problemas. Esto fue claramente un plan premeditado. Agresión disfrazada de competencia culinaria. El arresto ocurrió en el apartamento de Esteban a las 6 de la mañana del martes. Sofía vio por la ventana como 3 agentes se llevaban a su padre esposado, su hijo de 17 años desgarrador, cuando los vecinos salieron de sus unidades para presenciar el espectáculo. La campaña mediática de Ricardo estuvo perfectamente orquestada. Apareció en programas matutinos locales con la mandíbula dramáticamente envuelta en gasa, hablando suavemente sobre su experiencia traumática y su miedo a sufrir más violencia. «Le di trabajo a Esteban Lira cuando nadie más lo hizo», le dijo Ricardo al comprensivo presentador. «Intenté ser su mentor para darle estructura y propósito. Así fue como pagó mi bondad con violencia y agresión que podrían haberme matado». La edición selectiva fue magistral. Las imágenes de seguridad mostraron a Esteban lanzando el golpe de gracia, pero omitió convenientemente las semanas de acoso, la humillación pública y el propio comportamiento agresivo de Ricardo antes de la competencia. Los algoritmos de las redes sociales impulsaron la versión de Ricardo de los eventos a audiencias ya predispuestas a creer su narrativa. La opinión pública comenzó a cambiar. Los grupos locales de entusiastas de la comida se llenaron de
Comentarios sobre criminales violentos e individuos peligrosos que no pertenecen a la sociedad civilizada. El hashtag original Justicia para Esteban se sintió abrumado por las publicaciones de hashtag Justicia para Ricardo que pedían el encarcelamiento de Esteban. La abogada designada por el tribunal para Esteban, Diana Ramos, se había transformado por la atención viral del caso. Apoyo legal pro bono de abogados de derechos civiles de alto perfil le habían dado recursos que nunca antes había tenido. Señor Lira, buscan cargos por agresión grave con penas más severas por violencia en el lugar de trabajo, explicó Ramos. El informe médico del señor Bravo muestra posibles síntomas de conmoción. Su abogado alega pérdida de ingresos, angustia emocional y gastos médicos que totalizan más de $200,000. Sofía estaba sentada en el pasillo del juzgado durante la comparecencia de su padre, viendo a Ricardo actuar para las cámaras afuera. Los procedimientos legales avanzaron con rapidez. Dávila presentó mociones para suprimir la evidencia del video viral, alegando que eran tomadas sin el debido consentimiento y provocando reacciones inflamatorias entre los posibles jurados. Exigió testigos de carácter para Ricardo y pintó a Esteban como un individuo violento con una amplia experiencia en combate que ocultó deliberadamente sus peligrosas capacidades. Carla Romero se vio atrapada entre dos opciones imposibles. Poseía evidencia crucial del patrón de acoso de Ricardo, sus quejas cuidadosamente documentadas, imágenes de seguridad que muestran semanas de abuso y grabaciones de conversaciones donde Ricardo planeó explícitamente destruir a Esteban. Pero el dueño de la academia la presionó para que se quedara en silencio, temiendo responsabilidades si el comportamiento de Ricardo se hacía público. Si testificas contra Ricardo, serás despedida inmediatamente, advirtió Sebastián Pérez, director principal de la academia. Mientras tanto, el número de seguidores de Ricardo en redes sociales se disparó. Su narrativa de víctima atrajo a miles de nuevos seguidores. El punto de inflexión llegó de una fuente inesperada. Sofía Lira, devastada al ver el carácter de su padre asesinado diariamente en las redes sociales, creó su propia cuenta de TikTok y comenzó a publicar videos defendiéndolo. Mi papá es el hombre más gentil que conozco, dijo en un video que eventualmente llegaría a 3 millones de espectadores. Él trabajó turnos de noche limpiando esa cocina para pagar mi ropa y las facturas médicas de mi madre antes de que muriera. Ricardo Bravo lo torturó todos los días durante 3 años y nadie lo ayudó. Los videos de Sofía humanizaron a Esteban de maneras que su abogada no pudo. Ella le mostró sus antiguos trofeos culinarios, premios de servicio militar y fotos de él trabajando como voluntario en programas de alimentación juvenil antes de que la desesperación financiera lo obligara a trabajar como mantenimiento. La estrategia legal de Ricardo estaba funcionando. La fiscalía pintó a Esteban como un asesino entrenado que había engañado a su empleador sobre sus capacidades violentas. Argumentó que su experiencia militar y culinaria lo hacía legalmente responsable de ejercer moderación independientemente de la provocación. El señor Lira no es un empleado indefenso, la fiscal argumentó. Es un campeón del Trofeo de Oro con un amplio entrenamiento de combate que eligió utilizar fuerza potencialmente letal contra un atleta aficionado durante lo que debería haber sido un lugar de trabajo pacífico. La audiencia preliminar estuvo repleta. Los seguidores de Ricardo llenaron la mitad de la sala del tribunal, muchos de ellos vistiendo camisetas de hashtag Justicia para Ricardo. Los partidarios de Esteban, provenientes principalmente de la campaña viral de Sofía, ocuparon la otra mitad. El chef Arturo se sentó en la parte de atrás. Su teléfono contenía la evidencia crucial que podría salvar a Esteban, pero también destruir su propio sustento. Había grabado en secreto la historia de Ricardo. Pero al ver a Esteban enfrentarse a la posibilidad de 5 años de prisión por defenderse, se dio cuenta de que algunas cosas eran más importantes que la seguridad laboral. Esa noche, Arturo subió 17 minutos de grabaciones de audio a un canal privado de YouTube y le envió el enlace a Sofía Lira con un mensaje sencillo. Tu padre es un buen hombre que merece algo mejor. Las manos de Sofía temblaban mientras escuchaba la voz de Ricardo degradando a su padre con insultos clasistas, amenazando su trabajo y planeando explícitamente desestabilizarlo. En cuestión de horas, la evidencia se volvió viral.
Justicia para Esteban resurgió con fuerza devastadora cuando el contexto completo del abuso de Ricardo se hizo innegable. Pero Ricardo Bravo no había terminado. Acorralado, con su reputación en ruinas y su caso legal desmoronándose, se preparó para jugar su última carta más peligrosa. El juzgado bullía con tensión en la mañana del juicio de Esteban Lira. Furgonetas de medios de comunicación se alinearon en la calle. Los manifestantes portaban carteles de apoyo de ambos lados. Ricardo Bravo se sentó en la mesa del fiscal, parecía un hombre diferente. El dueño del salón seguro de sí mismo, que había aterrorizado a Esteban durante 3 años, se había ido, reemplazado por alguien cuya reputación estaba en ruinas. Sus seguidores se habían desplomado. Los patrocinadores habían retirado su apoyo. Pero su abogado Richard Dávila seguía confiando en su estrategia. A pesar de la perjudicial evidencia de audio, aún tenían un arma poderosa, la propia ley. Damas y caballeros del jurado, Dávila comenzó su alegato inicial. Este caso no se trata de acoso laboral ni de herir sentimientos. Este caso se trata de un chef entrenado que usó una fuerza potencialmente letal contra un aficionado que no representaba una amenaza real para él. Dávila pintó a Ricardo como la verdadera víctima, un hombre cuya carrera había sido destruida por un solo momento de violencia. El testimonio de Ricardo fue una obra maestra teatral. Aún con un discreto collarín, habló en tono mesurado sobre su experiencia traumática y su genuino temor por su seguridad. «Pensé que iba a morir», dijo Ricardo, con la voz ligeramente quebrada. El contrainterrogatorio fue brutal. Ramos, la abogada de Esteban, estaba armada con las grabaciones de Arturo y el testimonio de múltiples testigos. «Señor Bravo, en sus propias palabras grabadas, usted le dijo al chef Arturo, «Voy a destrozar a ese chico hasta que se rinda o haga alguna estupidez». La compostura de Ricardo se quebró un poco. Llamó al señor Lira, chico, constantemente durante 3 años, ¿verdad? La voz de Ramos se elevó. «Señor Bravo, tenemos 17 diferentes grabaciones de audio de usted usando un lenguaje clasista para degradar al señor Lira. Le está diciendo al jurado que esos fueron términos casuales». El rostro de Ricardo se sonrojó y su personaje de víctima se desmoronó. El testimonio de Carla Romero fue devastador. A pesar de la presión, decidió contarle al jurado la verdad sobre la campaña de acoso sistemático de Ricardo. Sus quejas, meticulosamente documentadas, pintaron un panorama de abusos crecientes. «Presenté 7 denuncias formales sobre el comportamiento del señor Bravo hacia Esteban Lira», testificó Carla. «En cada ocasión, me dijeron que lo manejara internamente». El testimonio del chef Arturo fue la peor pesadilla de la fiscalía. «Ricardo Bravo abusó sistemáticamente de Esteban Lira durante 3 años», afirmó Arturo. «Utilizó insultos clasistas, intimidación psicológica y guerra mental diseñada para provocar exactamente la respuesta que obtuvo. No fue un incidente laboral. Fue una campaña planificada de destrucción». Pero el punto de inflexión del juicio llegó cuando el propio Esteban subió al estrado. Mientras relataba con calma años de humillación diaria con silenciosa dignidad, la máscara de victimización de Ricardo se quebró por completo. Esteban habló sobre limpiar el agua derramada deliberadamente por Ricardo sin quejarse, sobre trabajar turnos dobles para evitar el acoso, sobre su hija Sofía llorando por el video viral. «Me contuve durante 3 años porque mi hija necesitaba que yo tuviera ese trabajo», dijo Esteban en voz baja. «Dejé que me llamara chico porque Sofía necesitaba comida en la mesa». Ricardo ya no podía contenerse. «Eso es una tontería», explotó Ricardo, poniéndose de pie de un salto. «Querías competir. Te encantaba presumir de tu entrenamiento superior. Querías humillarme». El arrebato de Ricardo fue un torrente de rabia y clasismo que destruyó cualquier compasión que el jurado pudo haber sentido. El daño fue irreversible. Ricardo Bravo había revelado su verdadero carácter en el foro más público posible. El jurado deliberó durante 47 minutos. El portavoz se puso de pie para dar el veredicto que les había llevado menos de 1 hora alcanzar. Por el cargo de agresión grave, declaramos inocente al acusado,
Esteban Lira. La sala del tribunal explotó. Sofía Lira rompió a llorar mientras los aficionados estallaban en vítores. Ricardo Bravo se desplomó como si hubiera sido golpeado físicamente por las palabras que destruyeron su última esperanza de reivindicación. Además, el juez anunció que se ordenó al señor Bravo pagar $75,000 en daños compensatorios al señor Lira. En cuestión de horas, la Comisión Culinaria inició una investigación sobre las certificaciones de Ricardo. Las grabaciones de audio virales desencadenaron una revisión inmediata que resultó en la revocación permanente de sus credenciales. Ricardo Bravo tiene prohibido operar cualquier centro de entrenamiento culinario en el estado. Los propietarios de la Academia Fuego Fuerte se apresuraron a distanciarse de su exdirector. Los acuerdos de patrocinio de Ricardo se evaporaron. Esteban Lira recibió una avalancha de ofertas. En cambio, usó su acuerdo y las donaciones de crowdfunding para abrir la Academia Culinaria Sabor Consciente, un programa de alta cocina centrado en la comunidad que cobra según una escala móvil. La academia enseñaba ética culinaria, además de la desescalada de conflictos y lo que Esteban llamaba ética del chef guerrero. La fuerza proviene de nutrir a los demás, no de dominarlos. Sofía Lira, ahora estudiante universitaria becada, se desempeñó como administradora de redes sociales. Sus videos de su padre enseñando técnicas adecuadas y enfatizando el respeto se volvieron virales con frecuencia. El chef Arturo se convirtió en socio comercial de Esteban. 6 meses después, la Academia Culinaria Sabor Consciente se había convertido en un movimiento que demostró que los verdaderos maestros levantan a otros en lugar de derribarlos. Ricardo Bravo, el mayor castigo fue ver a Esteban Lira convertirse en todo lo que Ricardo pretendía ser: respetado, exitoso y genuinamente admirado por personas cuyas opiniones realmente importaban. Enseñamos a la gente a crear para que nunca tengan que destruir, decía la declaración de misión de la Academia, escrita a mano por Esteban. Desarrollamos la habilidad para que nuestros estudiantes puedan proteger la calidad. Exigimos respeto mostrando respeto. Este es el camino del guerrero. Mientras el sol de la tarde entraba a raudales por las ventanas de la academia, proyectando largas sombras sobre las superficies de acero donde antiguos enemigos ahora entrenaban codo con codo, Esteban Lira sonrió. Había perdido su trabajo como empleado de mantenimiento y encontró su propósito como maestro. Hay victorias que vale la pena esperar 20 años para lograrlas.